Elección. Massa, 27%. Milei, 30%. En las PASO. Bullrich, 21% en las PASO. Milei y Massa. Primera vuelta. Massa se dispara, 37%. Milei cae, 31% o 30%. Bullrich, 26%. Massa. La tendencia, escúcheme, en el análisis político, ¿no? La tendencia en el análisis político funciona en base a variables, ¿no es cierto? Si tú quieres pronosticar, ¿no es cierto?, determinado fenómeno F, ¿no es cierto?, esto está en función, ¿no es cierto?, de varios factores. X1 alfa, X2 alfa, X3 alfa, y así. Si tú tienes todos los factores, entonces estarías pronosticando tú con una certeza del 100%. Pero acá hay un factor, ¿no es cierto?, se llama el factor mu, es el factor de error, que tiene un rango, ¿no es cierto?, de 0.1 a 0.6%. Este error es difícil de controlarlo en las ciencias sociales. En la economía, ese mu tiene este tamaño, por decirle 0.3. En la política, este mu tiene un error que se extiende a 0.5, 0.6. ¿De qué depende, no es cierto?, ese mu? Ya no depende de factores históricos, no depende de la dinámica política que se haga, de las políticas electorales que se efectivicen, de las estrategias, no. Depende de factores que no están bajo control de ningún analista. Que tampoco podría ser el azar, como decía Maquiavelo, ¿no?, en El Príncipe. O lo que llamaba él la divina suerte, ¿no?, sino fundamentalmente, ¿no?, en acciones, ¿no?, inopinadas que están ocultas a los actores políticos. Y Massa, que era el que tenía una tendencia ascendente, ¿no es cierto?, fue traicionado. Eso ya se sabe en Argentina, ¿no? Lo han expresado diferentes analistas políticos, científicos políticos. ¿Y la traición de dónde viene? ¿El caballo de Troya de dónde viene? Ellos le llaman el factor K. El factor K es el factor que impidió que Massa sea el presidente de Argentina. Con 140 de inflación, hermanos, con una economía destruida, porque Argentina la economía está destruida. Pero un candidato que tiene 140% de inflación y en la segunda vuelta tiene 44, 45% de votación, eso es fenómeno. Ese es el factor K. Eso fue lo que cambió el sentido de las curvas. Por eso muchos idiotas, muchos tarados, que tienen un problema ahí psiquiátrico, en lugar de analizar objetivamente qué pasó, están buscando, no, se equivocó. No es así. ¿Qué cosa es el factor K? A ver, ¿quién me lo puede decir? Le regalo un libro mío, le regalo este libro. Me costó 5 años de trabajo 5 años de trabajo. El factor K lo analizo en este libro. Teoría política. Acá explico, ¿no es cierto? Este es un libro que está agotado, lo voy a reeditar. Cómo en una coyuntura política, que es distinto, ¿no es cierto? La coyuntura es el presente, lo se llama análisis situacional. Cómo pueden variar las tendencias por factores, digamos, que no pueden ser previstos por el analista. ¿Quién dice el factor K? El factor K, hermanos, es la dueña del poder en Argentina hasta el día 10 de diciembre, que es Cristina Kirchner, ¿no? Y ella lo que hace solamente es racionalizar. ¿Ya? Y acá lo estoy hablando en pura teoría política, ¿no es cierto? En pura teoría política, un principio que Maquiavelo señala acá en El Príncipe, ¿no? Maquiavelo dice, cuando tú gobernante o cuando tú político no puedas elegir al candidato de tu preferencia, entonces decide,
¿no es cierto? Que gane, ¿no? Que no gane el que tú no quieras. Que no gane el que tú no quieras. O sea, que apueste por el candidato que te va a hacer menos daño a ti. ¿Ya? Eso lo hizo Alan García el año 90, porque Alan García tenía este libro como Napoleón, lo tenía en su almohada, se lo llevaba a todos sitios, me dicen varios apristas que trabajaron con él. Escuchen, ¿eh? El kirchnerismo es una suerte de cuña dentro del peronismo. El peronismo es un solo partido, pero que no tiene unidad ideológica monolítica. Si ustedes leen los principios del Partido Justicialista, que es esto acá, que está acá, es un partido, pues, populista de derecha, corporativista, ¿no? Filofascista, ¿no? Que tiene alto contenido social. ¿Qué cosa hizo Kirchner? ¿Quién es el poder ahorita, Cristina Kirchner? La de vicepresidenta. Ella eligió, decidió que sea el otro, el presidente actual, sea el presidente. Y ella se colocó como vicepresidenta. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Murió su esposo, su marido, Kirchner, ella sucedió el poder y ella empezó a seguir manejando, ¿no es cierto?, los hilos del poder. Entonces dicen ella, ¿no? 2023. La idea es que el partido peronista, en su versión kirchnerista, sobreviva a esa ola libertaria, ¿no? A esa marea libertaria y de la derecha. ¿Qué le interesa al partido? Le interesa fundamentalmente congresistas e intendentes y gobernadores. En política uno tiene que trazar los objetivos para cada coyuntura. Los objetivos no son los mismos, amigos, entiendan, es teoría política elemental. En las primarias te dieron los objetivos. Que Massa sea elegido como candidato de este frente. Hoy es un frente político. Massa no es peronista. Massa terminó peleándose en 2016 con los peronistas y los mandó al diablo y fundó su partido, se llama el Frente Renovador, pensando que podía ganar y romper el bipartidismo, ¿no es cierto?, que había en Argentina, derecha y centroderecha, que es el peronismo. Perdió, pero salió elegido diputado y pasó a ser presidente de la Cámara de Diputados y ahí tuvo mucho poder. Es un mitómano rematado, todo el mundo lo conoce como Pinocho ahí en Argentina. O sea, no tiene palabra fiable, cambia según la ocasión. Había jurado que jamás iba él a hacer alianza con los peronistas, pasaron 3-4 años y el peronismo ya no tenía candidato porque el presidente Fernández, ustedes lo han visto, ¿no? Un abogado, un penalista es Fernández, no tiene liderazgo, pues. No tiene capacidad, no tiene vuelo, no es estadista, ¿no? Los abogados son muy limitados en eso, los abogados solamente saben los códigos, saben empapelar, saben... Para mí, disculpen, hermanos, que lo diga, ¿no? Son causantes de muchos problemas que tienen las sociedades, ¿no? Yo soy abogado, pero yo ya he dejado, digamos, ¿cómo es la palabra? Esa maldición o esa desviación, ¿no? En mi pensamiento, en mi racionalidad. Porque ustedes tienen que tener racionalidades creativas, positivas, proactivas, de progreso, no para hundir, no para odiar, no para vengarse, no para destruir. Por eso que yo, como doctor en ciencias económicas, me siento bien. Porque sé que voy a crear riqueza, porque sé que voy a innovar, porque voy a crear algo que no existe y que se puede hacer, claro que se puede hacer. Entonces, el factor K, ella lee el escenario político y dice, ¿no? Esto me interesa a mí. No me interesa que mi hijo, Máximo Kirchner,
sea el candidato presidencial. No, entonces, ¿a quién ponemos? ¿A su Delfín? ¿A Kicillof? No, todavía tiene que madurar. ¿A quién? Alguien tiene que cargar con el muerto de estos últimos 15 años, ¿ya? Massa. Massa que nos apuñaló, nos traicionó, ya, que sea Massa. Pero a nosotros nos interesa esto de acá. A Massa le interesará la presidencia, pero a nosotros peronistas nos interesa esto. Dicho hecho, primera vuelta, 37% y logran obtener sus objetivos. Tienen los congresistas, tienen los intendentes, o sea, allá en Argentina se llaman intendentes, acá se llaman alcaldes, tienen los gobernadores. Consigue un gran número. O sea, logró su objetivo político, Kirchner, en la primera vuelta. Por eso que todo el mundo hace campaña. Todos los sindicatos de fábrica en fábrica iban los peronistas, los líderes peronistas, de fábrica en fábrica. A hablarle 100, 200, 300 euros, decirle que se viene el diluvio, que lo van a votar, que las empresas van a cerrar, que no va a haber dinero, que no va a haber comida, que no va a haber seguridad, estabilidad laboral, los trabajadores, no va a haber pensiones. Por eso que, ¿cómo te explicas, no es cierto, que de haber perdido las primarias de 27 crezca a 37, 10 puntos? Eso es campaña, eso es mover una maquinaria electoral, ¿no? Que la tienen, ¿no? Que la tienen que la tienen los peronistas, tienen la mejor maquinaria política, la tienen ellos, desde el año 45. Han pasado, ¿cuánto? 45, 55, 65, han pasado 60, 70 años, 80 años. Y la maquinaria está activa, está vivita. Es una maquinaria mafiosa, de corruptos, delincuentes, sí, pues, pero es la maquinaria, pues. Tú no puedes ganar una elección si no tienes maquinaria. Como los apristas, ¿no? Que tenían maquinaria. Pero ahora los apristas no tienen maquinaria. ¿Qué cosa tienen? Tienen una serie de metrosexuales, de gente de doble filo, ¿no? Masonería, gente que se depila, que se estira la cara, se echa crema a las nalgas. Bueno, ha degenerado, pues. Ya no son apristas, porque el aprista era un búfalo. Fue ese choque que se mataban con los comunistas. Que peleaban en las universidades. Con Búfalo Pacheco, con sus perros, con karatecas, con los brigadistas, porque nosotros hemos hecho frente a todos estos, esta fuerza de choque, ¿no? Ahora no. Es un puro panqueque, pura mantequilla, hermano. Al igual que muchos de acá que están en la Plaza Martín, que ustedes vean en los ojos, están todos depilados, ¿no? Se han hecho perfiles en las cejas. Vean. Y comparen su foto con la de hace 4, 3, 5 años atrás. Eran indios, ¿no es cierto? Ahora, pues, quieren cambiarse la facha, ¿no? Quieren parecer caviar, ¿no? Vean las zapatillas, vean los pantalones que usan ahora, las camisas, las casacas. Eso es una doble moral, pues, hermanos. Primera vuelta, 37, objetivo cumplido. Y la ganadora, pues. Segunda vuelta. Segunda vuelta. Esta ecuación. Segunda vuelta. Esta es la primera y la segunda. Cristina Kirchner y toda la cúpula peronista, toda la cámpora, toda la maquinaria. ¿Conviene que Massa sea presidente? ¿Le conviene al peronismo que Massa sea presidente? ¿Evaluaron? No, porque si él es presidente, Massa se convierte en un autócrata, en un dictador. Elegido presidente Massa, ¿a quién creen ustedes que va a liquidar? Va a liquidar a Cristina Kirchner y va a liquidar a su probable, ¿no es cierto?, candidato, que es Máximo Kirchner, y también a Kicillof, el Delfín. Entonces, Massa, 2023, 2027, 2031, tiene para 8 años. Y eso es porque va a crear su propia maquinaria dentro del peronismo. Entonces, ¿conviene que gane? No conviene que gane. Entonces, segunda vuelta, el peronismo no hace campaña. Los sindicatos no hacen campaña, lo dejan solo a Massa. Y es heroico lo que ha hecho Massa, ¿no? 45%, con 140% de inflación. Una bomba de tiempo lo que está dejando el Milei. Usted ni se imagina la cifra que le está dejando a Milei. Ya me han informado ayer unos amigos argentinos, profesores, y tienen datos actualizados. Entonces, eso es lo que explica pues, la victoria de Milei. El factor Mu.
un factor que está fuera de control en el análisis político, que no lo puedes. Eso es lo mismo que hizo Alan García el año 90. El año 90, ¿no? ¿Quiénes eran candidatos? Candidatos eran Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿No? Por la derecha, por el Sudemo, por la derecha, Henry Piz, por la izquierda, Barrantes, por la izquierda, socialista, Alba Castro, con todo el APRA por el APRA, ¿no? Derecha, izquierda, el APRA. ¿Qué cosa te dice la racionalidad política? Alan García, presidente, y toda la maquinaria prista y el servicio de inteligencia, ¿a quién debe apoyar? ¿A Vargas Llosa? No, evidentemente que no, pues en la derecha enfrentemos, ¿no? Porque Vargas Llosa quería meter a la cárcel a Alan García. O sea, Alan García dijo, no, el peor enemigo que tengo acá es Vargas Llosa. O sea, este es el enemigo principal. Piz y Barrantes, ¿no? Propició la división de la izquierda. Que vayan dos candidatos ahí divididos, están liquidados. O sea, esto de acá, ellos mismos se matan. ¿Quién quedaba? Alba Castro. El APRA, el otro candidato. Entonces, la lógica te decía, ¿no? La lógica política te decía, ¿no? Yo soy la García, jefe del Partido Aprista, presidente actual, tengo toda la maquinaria, entonces yo debo apoyar a Alba Castro. Pero así no pensaba García, pues. Entonces Alba Castro pensó que lo iba a apoyar, toda la maquinaria, publicidad, y Alan García dice, no, hay que crear otro candidato para que le gane a Vargas Llosa. Entonces ahí Alan crea a Fujimori. Alan es el causante de toda esta desgracia, porque si Alan no hubiese creado a Fujimori, no hubiésemos tenido golpe el 5 de abril, estaríamos en otra situación, en otra dinámica política, quizá un poco más clara, ¿no? Derecha, izquierda, el APRA, ese trío. Pero ¿qué tenemos hoy día? Desde el año 90, ¿no? El país, quiera o no, la sociedad peruana está dominada por el fujimorismo, el montesinismo, el fascismo, ¿no? La derecha. Estamos en garras de este grupo de asaltantes, de delincuentes, que no quieren, ¿no es cierto?, un país gobernable, ¿no? A pesar de que Keiko ha perdido, digamos, 3 elecciones, no deja gobernar. Y no va a dejar gobernar. Porque como sea, ella quiere ser presidente. Con fraude y lo que quieran ustedes, por eso que quiere desmontar, quiere destituir a los miembros del jurado de elecciones. Perdón, el Jurado Nacional Junta Nacional de Justicia, que elige a los miembros de la OMP y la RENET. Quiere destruir al Jurado Nacional de Elecciones para elegir a gente, ¿no es cierto?, que lo apoye en un potencial fraude que se va a cometer. Y para eso anda una ley, ¿no?, que está impidiendo que los nuevos partidos se inscriban. 700.000 firmas es casi imposible, pues. Esa ley la deben verla esta semana que viene, ¿no? Ya está aprobada en la Comisión de Constitución, va a pasar ahora al Pleno. Se van a reelegir indefinidamente. Toda esa escoria que está en el Congreso indefinidamente. Para seguir jodiéndole la vida a ustedes, ¿no? Y van a meter de contrabando el bicameralismo, que no sirve para nada, ¿no? Que eso no tiene sentido. En un país como el Perú eso es una reminiscencia de tipo monárquica, ¿no? En el mundo existe el bicameralismo, eso viene de Inglaterra. Porque Inglaterra es una sociedad, digamos, donde la monarquía tiene ahí nobleza, tiene lords, no lords, señores, no ese folclórico, ¿no es cierto?, que está en la plaza de Mercado, no, tiene lores, todo el lord, son lores, los lores son los más grandes políticos de Inglaterra, son lores, son monárquicos, sangre azul, tiene duques, tiene condes, tiene príncipes. Entonces la teoría política inglesa de esa época, estoy hablando de 1500, dice no, los nobles no pueden mezclarse con la chusma, con el pueblo. Son diferentes estratos sociales, clases sociales. Entonces hay que crear 2 cámaras. Una cámara que se llama Cámara de los Comunes, o Cámara de Representantes, o Cámara de Diputados, donde va a estar los representantes del pueblo, de comerciantes, de industriales, de maestros. No, esa es la Cámara de los pobres. Y la Cámara de los lores, o sea, la Cámara de los nobles, donde va a estar la gente de sangre azul. Estas 2 cámaras no se pueden juntar. Cada una sesiona, ¿no es cierto?, de manera independiente.
Ese es el origen de la bicameralidad, ¿no? Y en Estados Unidos se justifica por la extensión del territorio, ¿no es cierto?, y por la población, porque son 50 estados, y ahí hay una doble representación. Ahí existe una Cámara de Representantes o Diputados y un Senado. La Cámara de Representantes tiene un origen de tipo poblacional, o sea, un voto, un representante para elegir, para ser elegido en cualquier estado. Son 500 y pico de representantes. O sea, todos los estados tienen igual representación, depende de la población que tengan. Pero, ¿qué pasa? Estados Unidos es un estado federal. O sea, son gobiernos nacionales que tienen sus propias leyes, tienen sus propios parlamentos. Son 50 estados. Entonces, ahí el acuerdo, la transacción fue que cada estado, así sea un estado pequeño, como un estado grande, como California, 50 millones, o Nueva York o Nueva Jersey, con 2, 3, 4 millones, iban a tener una representación igualitaria. O sea, 2 senadores está California, que tiene 40, 50 millones de habitantes, y 2 senadores Nueva Jersey. Y así por el estilo. Pero tiene otro origen, otra razón de ser. Entonces, hermanos, García creó este monstruo, ¿no es cierto?, para evitar que Alba Castro sea el elegido presidente. ¿Por qué? Y la teoría política, pues, hermanos, es claro. En un firmamento no político no pueden haber dos soles, un solo sol. Si Alba Castro era elegido presidente, evidentemente opacaba, ¿no?, el liderazgo de García. Y Alba Castro, como hubiese hecho un gobierno mejor que el de García. ¿Ya? Mucho mejor desde el punto de vista económico, ¿no? Porque hubiese tenido otras herramientas para parar la inflación acá en el Perú, no el Fujishock que implantó Fujimori. Entonces García creó a Fujimori y de esa manera liquidó pues, a Alba Castro, ¿no? Y Alan García pensaba, Fujimori gobernará del 90 al 95, no va a tener mayoría en el Congreso, entonces lo vamos a desgastar, y el 94 hago la campaña, y el 95 soy nuevamente presidente en el Perú. Ese le plantea a García, ¿no? Porque un hombre que en esa época relativamente joven, llegó a la presidencia a los 36 años de edad, tenía 41 para ser reelegido. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Cuál es la razón de ser, ¿no es cierto?, de la política, y por qué en el análisis político hay que tomar en consideración ese factor mu que está fuera de las variables objetivas, cuantitativas y cualitativas originales? Eso es imprevisible, porque el analista que tenga el conocimiento de esa variable mu sería un dios, pues, porque tendría el don de la clarividencia. Y no como estos descerebrados que malinterpretan los resultados. Bueno,